Aprieta 2 veces Y. Porque el animal emblema de gamers Llega a descontrolar tu teclado. aplicar triángulo y transportarte a mundos digitales donde la aventura siempre la pones tú. Analiza desde una perspectiva nueva. Una de las industrias más grandes del mundo. Rocío Mieres. Es Pixel Raccoon en radiodemente.cl. Hola Lewis, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Soy Rocío Mieres, puede ser que me conozcan de internet y redes sociales como Chio Investigadora, porque soy una chio y suelo hacer investigación. Dicen las malas lenguas por ahí que soy socióloga especializada en videojuegos. Yo insisto en que he seguido el mismo recorrido que todos los millennials y solo elegí un espíritu animal que resultó ser un mapache bastante nerd y que eso ha sido lo que ha sucedido. Bueno, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon en donde hablamos de distintas temáticas en relación a videojuegos que van desde por qué nos gustan los videojuegos, lo que nos ayudan en pandemia, los recuerdos de la infancia, por otro lado sacar el crítico que tenemos adentro, discutir sobre formas de producción de videojuegos, calidad de la producción de videojuegos, qué es lo que está pasando en la industria y también un poco qué es con lo que yo me siento más a caballo, que es qué es lo que dice la ciencia y qué es lo que dice la academia al respecto de todas las temáticas en relación. Así que nuevamente sean muy bienvenidos. Esta vez estoy manqueando Dragon Age 2, uno de mis juegos favoritos, o de uno de los juegos de mi saga favorita, así que si me ñurdeo o no me escuchan es porque estoy tratando de... Uy, ¿qué pasó con la trama? Bueno, ¿qué nos convoca hoy día en Pixel Raccoon? Bueno, este mapache lleva unas 2 semanas paseándose bastante por charlas a lo que era invitado. Me siento así como muy agradecida por la charla. Y una de las preguntas más recurrentes a las cuales me he enfrentado es que en una época en donde ahora el sueño o hay nuevas profesiones relacionadas a tecnología, consumo de las mismas, y como ha mutado tanto el cuál es el sueño de lo que quiere hacer, hay muchos papás que se ven con miedo o adultos que se ven súper complicados con respecto de dónde está la línea del consumo irresponsable o problemático de videojuegos y cuánto si es realmente una profesión. Entonces, ¿dónde están esos límites? ¿Dónde los ponemos? ¿Y qué es lo que significan? Así que hoy día vamos a dedicarnos un poquito más que nada a eso. Así que espero que se entretengan. Puede ser que me hayan escuchado hablar de esto varias veces. Pero bueno, intentemos en este nuevo formato. Bueno, vamos a partir primero por un tema de lo que es en relación a la adicción a los videojuegos. Nuevamente yo les recuerdo que no soy psicóloga, yo soy socióloga. Me dedico a difusión científica y investigación, por lo tanto tengo un conocimiento aproximado de varias cosas y en este caso es qué es lo que dicen a través de metaanálisis profesionales de las distintas áreas con respecto a lo que es la adicción a los videojuegos. De partida hay que entender que la adicción a los videojuegos, si bien existe, la estadística dice que es menos. O sea, de todos los que consumen videojuegos, que es básicamente más de la mitad de la población activa que reconoce el consumo de videojuegos, es menos del 1% la que desarrolla una adicción a los mismos, lo cual no quiere decir de que no hay un número mayor que tiene un consumo problemático, que es técnicamente no lo mismo. Posteriormente, tenemos la adicción como tal a los videojuegos. Y es una adicción que es conductual, no es una adicción
química, como varias veces se ha pensado o se trata cuando aparece gente en la televisión de distintas áreas un poco más tradicionales con respecto a los consumos de tecnología y por lo tanto con un poco más de miedo, que dicen que jugar de videojuegos es casi como meterte un shot de heroína. No, no funciona igual el cerebro. Si bien el cerebro tiene un montón de cargas químicas y que químicos felices hacen cerebro feliz y que quieran volver, no es lo mismo que consumir drogas duras, ni por si acaso. Lo que sí hay una adicción que es de tipo conductual, que termina siendo de no poder dejar de repetir la misma acción y una pseudo racionalización con respecto a la misma. Es mucho más parecido a lo que pasa con los ludópatas, pero sin necesariamente el aspecto de apostar dinero, aunque sí muchas veces hay un tema de gastos en lootbox, que ahí hay otra como de las, digamos, eh, como discusiones. Tururú, al respecto. Ya después de eso, entramos a otras discusiones, que es cuando, cuando consideramos que hay una adicción a videojuegos. Porque han habido muchas discusiones, sobre todo con la Organización Mundial de la Salud en su parte de qué es lo que se entiende como adicción a videojuegos, porque su definición es un poco bastante amplia al respecto. Espérame, le voy a poner ataques a Merrill. Tu, tururú, tururú. Ya, disculpa, estoy tarareando cualquier cosa. Es como, me pasa cuando me pongo a pensar. Ya, entonces la Organización Mundial de la Salud, que tiene muchos profesionales de distintas áreas, pero no significa que tengan necesariamente algunos muy especializados, o se nota mucho la diferencia, digamos, generacional con respecto a tratar estas temáticas. Eh, Llegó y habló sobre la adicción de los videojuegos de una forma que alertó mucho a distintos centros de estudios que de verdad han trabajado temáticas con respecto a consumos digitales y salud mental, y llevan décadas haciendo. Entre ellos el centro de estudio de Oxford y el de Glasgow. Me van a escuchar mucho citando estudios de ellos, por si acaso. Entonces llega la Organización Mundial de la Salud y habla que efectivamente existe la adicción a los videojuegos. Y esto un poco como que explota. ¿Cuál es el problema? Está mal definida. En general, cuando hablamos de adicción a los mismos, estamos hablando de una persona que lleva más de, juega dentro de la semana sobre 20-25 horas acumulables. Eso quiere decir que ya sea no duerme un día por dedicarse 24 horas consecutivas a jugar, o juega más de 2 o 3 horas al día. Que no suena tanto, pero hay que entender que en general esto se toma pensando en niños que no tienen autocontrol o en adultos que han empezado a fallar. Ahora, si bien esto es cuando empezamos recién a hablar de que podría haber un consumo problemático. Eso no significa que sea solo eso lo que se utiliza para diagnosticar. Sabemos que diagnosticar cualquier problema de salud mental es bastante más complejo de que simplemente decir una cantidad de horas. Entonces empezamos a hablar de que realmente hay personas que están desatendiendo otras actividades que podrían
que podrían estar siendo necesarias, que significan, por ejemplo, no asistir al trabajo, no cuidar a los hijos, no dormir en las noches, no alimentarse, y usualmente está unido a la sensación de que debes consumir el juego o dar ataques de ansiedad y la sensación de no poder parar. ¿Es lo único? No. Eh, pero ahí recién podemos empezar a hablar de que se podría necesitar un diagnóstico diferencial al respecto. Después de eso tenemos lo que es el consumo problemático. Y el consumo problemático en general está relacionado no que haya un problema con el... O sea, hay un consumo problemático de videojuegos, valga la redundancia, pero principalmente se, se relaciona con, con un montón de adolescentes o niños que tienen problemas de salud mental como depresión o cuadros de angustia anteriores que no han sido tratados, y su forma de tratar de lidiar con esto termina siendo un consumo problemático de videojuegos. Eso quiere decir, en vez de caer en conductas más tradicionales que podrían ser el consumo de alcohol, drogas o incluso las autolesiones, se termina, se termina accediendo a una cantidad demasiado alta de horas de juego. A ver, matando a ese tipo. También hay que entender que mucho de lo que se habla en relación a videojuegos tiene que ver con el acceso según edad a los mismos, principalmente por el tipo de contenido, así como se hace con la televisión y las películas. Y hay muchos padres como que no saben leer el RGB o el PEGI y le terminan dando acceso a juegos indebidos o inapropiados a niños muy pequeños, como el caso del GTA V a niños de entre 6 y 7 años. Entonces, tenemos por un lado eso, que, qué es lo que se hace, que resolvemos al respecto. Bueno, hay todo un tema también de utilización de videojuegos. Pasa también de padres que preguntan, pero ¿por qué mi hijo no quiere hablar con la familia? No va a jugar pichanga, no va al parque y se dedica solo a estar con los Nintendo. Bueno, pasa para muchas personas o muchos niños que finalmente lo que sucede es que el ambiente familiar o el contexto en el que están fuera de la realidad virtual termina siendo agresivo con ellos de tal forma que se trasladan a espacios digitales en donde se encuentran con gente como ellos. ¿A qué me refiero con gente como ellos? Es que se encuentran con personas que son capaces de conversar con ellos, de entender su identidad y no generar necesariamente interacciones que sean violentas e invalidantes al respecto. No con toda la parte de internet, no con todos los, ¿cómo se dice? PPP, no en todos los fan club y etcétera, pero sí terminan generando comunidad, y esas comunidades terminan siendo muy validantes al respecto de quiénes son y cómo presentarse. Y pasa mucho con chicos que tienen estéticas alternativas o que son parte de la comunidad LGTBIQ+. Por lo tanto, muchas veces no es que los Nintendo o el Internet te estén quitando los hijos, sino que hay algo en el entorno que no se está viendo y que termina siendo agresivo, y la forma de autocuidarse es un poco encerrarse en este espacio donde se puede encontrar con gente. ¿Es problemático?
Sí, en el sentido de que hay personas que son mucho más vulnerables y siempre va a haber gente que esté depredando, buscando a gente vulnerable para poder aprovecharse de ella, como lo que puede pasar con el grooming. Es un poco la misma lógica que pasa con las personas que caen en sectas y personas que caen, bueno, en relaciones agresivas en otros espacios porque la tienen normalizada. Con respecto a la violencia en videojuegos y los efectos que pueden tener en los niños, lo que les puedo decir es que si bien es cierto que los juegos no son inocuos, nosotros hemos hablado un montón de veces sobre los beneficios cognitivos que pueden tener los videojuegos. eh, Disculpen, estoy con un poco de alergia, por eso estoy tan gangosa. Los beneficios cognitivos también pueden haber problemáticas en relación al tipo de contenido que se consume, principalmente cuando no hay un adulto responsable u otra persona que medie de forma correcta y sana los contenidos cuando ya te encuentras con ellos. Después de los cerca de los 6 años en adelante, incluso más jóvenes, los niños saben diferenciar fantasía de realidad, por lo tanto pueden entender que lo que ven dentro de un videojuego es fantasía. No obstante, no significa que no puedan quedar impresionados con alguna de las representaciones que se pueden encontrar, de la misma forma en que muchos de nosotros tienen de repente pesadillas con alguna película que se encontró en su infancia y que no supo qué hacer con ella porque lo estaba viendo escondida. Lo que sí, si te preocupa lo que es la violencia, de que va a generar a un niño con comportamiento antisocial, violento o problemático, lo que sí se sabe a través de diferentes estudios es que no es necesariamente a través del juego que sucede eso, sino que principalmente es por el contexto vital en el que crecen los menores. ¿A qué me refiero con eso? Si vive en un entorno con una familia disfuncional, en donde la agresividad y ciertos comportamientos son deseables y buscados, ¿a qué me refiero con eso? A que... mm, a que el trato cotidiano es que eres tonto, es que eres estúpido, con los empujones y demás, ¿eh? Se crea una normalización de ese tipo de tratos. Sobre todo cuando suceden en lo que es la primera infancia, que empiezan a aparecer lo que son las carencias afectivas eh, de los menores, así como matar araña. Espérame que quiero estornudar. Ya, ahora sí, ya estornudé. Entonces empieza una normalización bastante problemática de cómo se entiende el afecto, la identidad y la validación de los mismos. Que eso se puede ver después bastante más afianzado y problematizado en la adolescencia y consumo digital, sí, pero la base sucede ahí. Entonces hay estudios que se han hecho a través de 11 años o más haciendo el seguimiento a los niños y lo que se vio, una de las cosas interesantes es la separación de lo que produce el consumo de televisión, el consumo de videojuegos y otros aspectos del entorno, y efectivamente sucedió que espacios poco sanos vitales son los que producen un impacto mucho más duro e impactante en la psiquis del niño y su comportamiento posterior. Ahora, después, después de mucho conversar, siempre llega gente y dice, no, pero es que a mí me criaron así, yo consumí todas esas cosas y no estoy tan mal. Ahí entra en juego lo que se llama la resiliencia. No toda la gente tiene el mismo nivel de resiliencia en todos los aspectos o condiciones de vida de lo que le sucede. Y también con otras experiencias de vida, con otras personas que nos topamos, e incluso y otras cosas que se involucran, por ejemplo, ir a terapia, uno puede ir arreglando más o menos o reajustando esto.
pero no significa que sea inocuo para bien o para mal. Entonces llegan y la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué hago? Sobre todo con consumo de redes sociales. Y ahí, porque está que al niño pasarle YouTube o pasarle el celular para que se meta a Facebook, para el minijuego, etcétera. Es, las redes sociales tienen un límite de edad, porque a la edad en que pone se supone que empieza a haber criterio. No deberían tener acceso anterior. Por lo tanto, si es que no puedes lidiar con el tema y le vas a dar acceso que sea súper limitado. Los menores de 4 años no deberían tener más de 1 hora de acceso a pantalla al día en general. Ya posterior es un poco más problemático con hacerlo. Y la única forma en que tú sepas realmente... ¿por qué Avelina está enojada conmigo? Que tú te puedes hacer cargo al respecto y tener una relación más sana y que sepas qué es lo que está pasando y puedas mediar con las experiencias de vida de tus hijos, el menor que tengas a cargo, de tu hermano, tu primo, etcétera, es que te involucres en la vida de ellos, que te inviten para que puedan tener confianza y digan qué es lo que está pasando, qué es lo que vieron, y tú puedes tratar de mediar la experiencia de la forma más fácil posible, porque son personas, no adultos, pero tienen capacidad de entender el peligro que puede haber si tú se lo explicas. No en un tema autoritario, ni padre helicóptero, ni porque yo lo digo. Y también al involucrarse, tú puedes entender cuánto peligro es real y cuánto es un peligro sentido que no necesariamente es real o que está ahí. Y eso es podría decir, la mejor forma para mediar y tratar de aprender y bajar todo el riesgo o todo el peligro que puedas sentir. Porque los videojuegos tienen riesgo. El consumo de estar en internet tiene riesgo, como tiene riesgo estar en la vida. Pero eso no significa que sea peligroso, son cosas diferentes. El peligro es inminente, el riesgo no puede ser que sí o que no. Así que es un poco eso. No hay recetas mágicas. Si alguien les dice que hay una receta mágica, duden. Puede ser estafa, trampa o demás. Y creo que eso va a ser ahora todo por este capítulo un poco informativo. Espero que no se hayan aburrido mucho. Pueden también ir mirando los otros capítulos de Pixel Raccoon, en donde hablamos de otros temas menos serios en general, o más informativos, menos académicos, podríamos decir. Si les gustó o quieren profundizar, pueden decirme, así yo voy, lo preparo. Lo preparo con gusto para ustedes. Así que pueden... Así que díganme, déjenmelo en comentarios, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganos en Radio Demente. Por todas las redes sociales para ver nuevos capítulos, y también métanle, pónganse a copuchentear, o sean buenos mapaches y copuchenten los otros espacios de la radio, los otros programas que hay, que los chicos le ponen caleta de cariño, sobre todo está Mundo Cannabis, esta cuestión de gustos que tiene entrevista, hay temas de música, de serie, ustedes ya saben el drill. Yo por ahora me despido y los veo la próxima semana. Lo veo. ¿Nunca viste los videojuegos como lo hace ella? No te apenes. Que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres. Es nuestra Pixel Raccoon. en radiodemente.cl